Buenos días, hermanos. Es un gran privilegio y una gran, como siempre he dicho, una gran responsabilidad. La oportunidad de poder compartir aquí con ustedes algo de la palabra del Señor. Estamos terminando ya el tema sobre la reforma de la iglesia. Creo que ya son los últimos temas. Este mes creo que finaliza. Y hoy tengo el privilegio de compartirles algo acerca de los prerreformadores o los precursores de la reforma. No vamos a entrar en demasiados detalles históricos o biográficos, porque no es ese al final el propósito, sino ver qué fue lo que impactó la vida de estos hombres para hacer lo que hicieron, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el propósito para el que Dios los llamó en aquella época. Así que les pido, hermanos, que inclinemos nuestro rostro y que oremos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en primer lugar por haber levantado en aquella época a estos siervos tuyos para que cumplieran tu propósito, para que cumplieran tu mandato, Señor, para que fuera transformada tu iglesia y que nosotros hoy podamos disfrutar de muchas cosas. Muchas veces no sabemos cuánto se sacrificó, cuánto costó, Señor, el que ahora nosotros podamos gozar de la predicación del Evangelio, de la libertad que tenemos para congregarnos, de tener una Biblia en nuestras manos. Pero tú levantaste a aquellos hombres, Señor, y les impactaste en su corazón. Y así te pedimos nosotros también ahora que nos muestres a través de tu Santo Espíritu, Señor, cómo podemos imitar nosotros a aquellos hombres, cómo podemos ir también en pos de ti, en obediencia plena a tu palabra. Gracias, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto, como ustedes recordarán, estamos en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante o la Reforma de la Iglesia, de la gesta de Lutero que inicia el 31 de octubre de 1517, que ahí solo realmente pues es la gesta inicial, ¿verdad?, lo que da comienzo al movimiento reformador. Pero antes de esto, siglos antes, ya el Señor había levantado a algunos siervos suyos, hoy estábamos viéndolo en escuela dominical, precursores, prerreformadores, hombres que siglos antes se habían levantado también, obedientes a Dios, predicando su palabra y sembrando ya en toda la parte central, norte y este de Europa, preparando el campo para cuando el momento de la gesta de la reforma se diera, ¿verdad? El Señor está en control de todo. Nosotros podemos pensar a veces que las cosas son confusas o que no tienen solución, pero tal como se los compartía hoy en la escuela dominical, es necesario recordar que el Señor no ha perdido el control, hermanos. A pesar de cómo se puedan ver las cosas, a pesar de la situación que pueda imperar en nuestro medio ambiente, en nuestro alrededor, en todo aspecto político, social, económico, recordemos que el Señor es el que tiene el control del master plan. Nada escapa a su control, ni nada escapa a su poder. Es probable que nosotros no logremos comprender a plenitud los planes de Él, eso sí es probable, pero Él está en control de todo. Entonces, en esta época vamos a trasladarnos al siglo XIV, siglo XV, y antes quisiera que me acompañaran a leer un pasaje en la Escritura, porque lo que me impacta a estos hombres es cómo ellos vivieron la realidad de esto que vamos a leer ahora, ¿verdad? Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3.
Dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 7. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estos hombres que vamos a ver, ahorita vamos a ver una pincelada de sus vidas, supieron lo que era vivir esto. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Entonces vamos a trasladarnos al siglo XIV, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, una de las épocas más lamentables en la historia de la cristiandad, una época de mucha incertidumbre, de mucha confusión. Final, digamos, en el ocaso de la vida de los dos personajes que vamos a centrarnos hoy, que es John Wycliffe y Jan Hus. Al final de la vida de Wycliffe y parte del ministerio de Hus se da el famoso cisma de Occidente. El cisma de Occidente consiste en la división del poder eclesiástico, es decir, de 1378 a 1415 hubo en Europa 3 papas simultáneamente: el papado de Aviñón, el papado de Roma y el papado de Pisa. Y estos papas se autonombraron jerarcas de la iglesia y se excomulgaban entre ellos mutuamente, ¿verdad? Es decir, uno excomulgaba al otro y este lo excomulgaba también, y ese excomulgaba a los otros dos y los otros dos los excomulgaban a él, y total que todos estaban excomulgándose para quedarse ellos con el poder absoluto. Como podemos darnos cuenta aquí, lo que menos existe en esta época oscurísima para la cristiandad, aquí no hay predicación de la palabra. La iglesia no está, o la institución que reclama ser la iglesia en ese entonces, porque realmente no lo era, no estaba cumpliendo la función para lo que el Señor la llamó, para lo que el Señor la instituyó. Estaba totalmente ocupada, inmersa en temas de poder, en temas de política, en temas económicos. La predicación de la palabra y la doctrina andaban totalmente olvidadas por la iglesia. Período oscuro, difícil, ¿verdad? Pero el Señor aquí levanta siempre, como podemos verlo a través de toda la historia, un remanente. El Señor siempre tiene un remanente fiel, dispuesto a cumplir su mandato, dispuesto a obedecer su palabra. Ustedes recuerdan el pasaje allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, cuando Elías le dice al Señor: Señor, solo yo he quedado de los profetas de Jehová, a todos los han matado a filo de espada y a mí me buscan también para matarme, ¿verdad? Eso es lo que él veía, eso es lo que él pensaba, según él, que la cosa dependía de él, ¿verdad? Y el Señor le dice: no, yo me reservé 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal ni lo han besado. Él está en control. Recordemos también cuando el pueblo de Israel va a la cautividad en Babilonia, y el remanente que queda ahí, que es el que empieza después, supongo en Nehemías, que es el que empieza después a restaurar las puertas, a restaurar el muro, ¿verdad? El Señor siempre se guarda un remanente. Y aquí en esta época de mucha confusión, incertidumbre, el Señor levanta siervos suyos. Aparece en Inglaterra, si me hace favor, se me fueron los muchachos de multimedia. Kyonsu. Vamos a hablar un poco de Pedro Waldo, pero no. Pasemos a la siguiente, por favor. La otra. Hay bastantes prereformadores, pero nos vamos a centrar hoy en la vida de John Wycliffe. Este hombre nació en Inglaterra en 1320. Como les decía, no nos vamos a entretener en muchos datos biográficos acerca de la vida de Wycliffe, sino nos vamos a centrar
En Luther World fue donde él ofició como sacerdote y donde murió, pero lo encontramos en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Un hombre que se licenció en teología y en filosofía. El hombre era un erudito, ¿verdad? Hace la primer traducción formal que pudiéramos llamarle de la Biblia a un idioma vernáculo, es decir, al inglés. Y con eso también hace una contribución cultural inmensa porque unifica las diferentes variantes que habían del idioma inglés en Inglaterra en ese entonces. Pero, ¿cómo es que surge Wycliffe a la vida pública? ¿Cómo es que empieza él a profundizar en las escrituras? Todos estos hombres eran teólogos, todos estos hombres habían estudiado la Biblia, pero por alguna razón aún estaba oculto a sus ojos la verdad de la escritura vivencial, ¿verdad? Recibían una cuestión de carácter más académico, pero no era vivencial. Pero la cuestión es que está aquí John Wycliffe, un hombre que era les repito, un erudito, en la Universidad de Oxford enseñaba, y surge una disputa, surge un conflicto de jurisdicción entre la Iglesia y el Estado. El Papa Gregorio XI reclama jurisdicción, es decir, poder sobre algunas regiones de Inglaterra, y reclama también el tributo y el apoyo que como reinos que estaban obligados al vasallaje tenían que prestar al Papa, ¿verdad? Ustedes recuerdan la ley de vasallaje. Todo reino que juraba lealtad estaba obligado a pagar tributo y a contribuir con sus ejércitos en cualquier campaña. Así que en tema de la ley de vasallaje, Roma reclama jurisdicción sobre Inglaterra. Entonces aquí surge John Wycliffe, que era un erudito también en leyes, y hace un escrito, ¿verdad? Un tratado que se llama Del poder divino y del poder civil. Y es uno de los primeros escritos verdaderamente fundamentados, tanto jurídica como bíblicamente, que propugna sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, esto le cayó muy bien, por supuesto, al rey Eduardo, ¿verdad? Porque le estaban dando bases jurídicas y bíblicas para poder no corresponder a esa exigencia de jurisdicción de la Iglesia sobre su Estado. Entonces, aquí es donde Wycliffe aparece. Inmediatamente también se gana la enemistad de la Iglesia, por supuesto, y empieza la persecución. Empiezan a citarlo al primer concilio para juzgarlo por lo que había escrito. Y esto, el favor del rey se manifiesta, bueno, más bien la gracia de Dios se manifiesta en el favor del rey hacia Wycliffe, porque a raíz de esto a él lo convierten en confesor y consejero y tutor del rey Ricardo II, y también en consejero de su hermano menor, John de Gant, conde de Lancaster, ¿verdad? Y ellos lo protegen, ¿verdad? Y no asiste él a esta audiencia que le programa. Pero la reacción de la Iglesia hace que Wycliffe se moleste, ¿verdad? Y dice, mire, ¿por qué yo estoy haciendo algo pues que no va en contra de la palabra? Y eso hace que él empiece a profundizar más en las Escrituras. Y al profundizar más en las Escrituras se da cuenta de un montón de cosas. Se da cuenta que el papado no tiene fundamento bíblico. Se da cuenta que las prácticas, que ya hemos hablado antes de esos, de los méritos de Cristo, de las indulgencias, de las penitencias, no tienen fundamento bíblico. Y entonces hace otros escritos, ¿verdad? Publica otros escritos. Uno se llama De Veritatem Ecclesia, la verdadera iglesia, ¿verdad? Y es el primero que ataca el concepto de que la iglesia es la institución que está en Roma y que está conformada por el clero. Y declara que la iglesia somos todos y cada uno de los creyentes, de los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, sin importar en qué ámbito nos desenvolvamos. Y esto le sirve de base después a Lutero para uno de sus postulados, que es el sacerdocio universal del creyente, ¿verdad? Obviamente, otra vez, cada escrito que sale, la iglesia quiere actuar en contra de él, ¿verdad? Pero aquí sigue Wycliffe. Publica también
otro escrito que se llama de la supremacía de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya perfilando lo que después utilizaría también Lutero para su postulado de la sola escritura. Y entonces en este argumenta Wycliffe que la palabra de Dios es la única fuente de conocimiento y de sabiduría y de guía para el cristiano, ¿verdad? Y lo que termina de ponerle la cereza al pastel es un escrito sobre la Eucaristía, es decir, sobre la Cena del Señor. Aquí Wycliffe ataca la doctrina de la transustanciación de los elementos de la cena y empieza también, lo que después haría Lutero, es de devolver el cáliz, es decir, el compartir el vino también por parte de la congregación, porque solo el sacerdote lo hacía. Entonces, pero no contento con esto, con todas estas cosas que provocaban el descontento de la iglesia, Wycliffe entiende que necesita una relación personal. Aquí es donde Wycliffe empieza una relación personal e íntima con Dios, ¿verdad? Al encontrarse él con estas verdades bíblicas, él empieza a tener una relación íntima con Dios, una vida de oración, una vida de comunión con Dios y de estudio profundo de la palabra. Y entonces él entiende que la Iglesia Universal de Cristo, conformada por cada persona que es creyente en el sacrificio de Cristo, necesita también conocer lo que está en la palabra de Dios. Y empieza a predicar en inglés, cosa que estaba expresamente prohibida por la iglesia. La predicación, el oficio de la misa era obligadamente en latín y solo en latín. La predicación en las lenguas vernáculas estaba expresamente prohibida por la iglesia. Y además de esto, no conforme con esto, hace la traducción de la Biblia al inglés y la pone a disposición de todos, cosa que también estaba prohibida porque solo el clero tenía acceso a leer la Biblia en latín y la gente no podía leerla ni en latín. Entonces todo esto le gana muchos enemigos a Wycliffe y envía, forma un equipo con sus estudiantes ahí en la Universidad de Oxford, forma un equipo de predicadores que le llaman los lolardos o predicadores pobres, y los manda a predicar como lo vimos allá en el Evangelio de Lucas. El Señor manda a predicar a los 70, ¿se acuerdan ustedes? De 2 en 2, y Él los manda en esta misma forma con ejemplares manuscritos, copias manuscritas de la palabra a predicar, ¿verdad? Muchos de ellos son apresados y son ejecutados, ¿verdad? Y la iglesia se empeña en enjuiciar a Wycliffe, pero el Señor lo protege, el Señor lo guarda, y en 3 ocasiones que pretenden enjuiciarlo, no es posible llevar a cabo las audiencias. Y en la última, aquí mismo en la capilla de Lutherworth, en 1384, ¿sí? Muere en la víspera de la audiencia, ¿verdad? Muere repentinamente, pues, la ciencia médica no estaba tan avanzada entonces, y se supone que muere de un paro cardíaco o algo así, y la cosa es que nunca lo pudieron enjuiciar, ¿verdad? Pero aquí está Wycliffe muriendo en Lutherworth y enseñando en Oxford, y cuando llega a esta universidad un hombre también, Jerónimo de Praga, que será conocido después como Jerónimo de Praga, un hombre que pasó por todas las universidades, ¿verdad? Pasó por la Universidad de Colonia, por la Universidad de París, pasó por la Universidad de Oxford y regresa luego a la Universidad Carolina de Praga, ¿verdad? Con unas copias manuscritas de los escritos de Wycliffe que él encontró en Oxford, porque los escritos de Wycliffe estaban proscritos por la iglesia. Entonces él los copia a mano, y cuando regresa a Praga, ahí en la Universidad Carolina de Praga, ahí está Jan Hus, ¿verdad? Comparte él estos escritos con Hus. ¿Me pueden ayudar con la próxima diapositiva, por favor? Ahí tenemos este otro hombre precursor de la Reforma, Johannes Hutzenis, nacido en el pueblo de Hutzenis y conocido como Juan Hus, ¿verdad? Él también era sacerdote y también era un hombre erudito, estudioso, teólogo,
Y cuando él empieza a leer los escritos de Wycliffe acerca de la verdadera iglesia, acerca de la escritura, acerca de la Santa Cena, este hombre se impacta de tal manera y empieza inmediatamente a predicar en el idioma de su región, la región de Bohemia, que es lo que ahora es República Checa, ¿verdad? Y empieza a predicar en el idioma del pueblo, y es un innovador este hombre. Utiliza un sistema multimedia, no como el que tenemos nosotros, pero algo así. Usa las paredes de la iglesia con murales, hace que pinten murales, porque la mayoría de gente en aquel entonces era analfabeta, la gente no sabía leer. Entonces él manda a pintar murales más o menos como aquello que está allá, para ilustrar los sermones, ¿verdad? Para que la gente comprenda los sermones. Manda a pintar la música, la letra de los himnos en su idioma para que la gente cante, ¿verdad? Y todas estas cosas hacen que la gente lo vitoree, pues él se convierte en un personaje muy querido, pero también por la iglesia muy odiado, ¿verdad? Así que aquí está Jan Hus predicando en la iglesia de Belén, en Praga, y al igual que Wycliffe es perseguido por el Papa. Un noble también lo ayuda, lo esconde en un castillo en Cracovia, y ahí escribe un tratado que se llama La suficiencia de la ley de Cristo, hablando de la salvación por fe y por gracia. Lo engañan y va al concilio de Constanza creyendo que lleva un salvoconducto, y ustedes pues creo que ya conocen la historia. Ahí lo mandan, solo entra a la ciudad y lo mandan a apresar, y después lo escarnecen públicamente, ¿verdad? Lo desnudan, lo hacen usar un gorro de papel con 3 demonios dibujados, donde dice príncipe de los herejes, y lo queman. En julio de 1414, puse 15, ¿verdad? Perdón, sí, 15 es. 14, perdón, me equivoqué. Jan Hus es ejecutado y quemado en la hoguera. Y en ese mismo concilio en Constanza, el Papa Gregorio XII condena post-mortem a John Wycliffe, a quien culpa de todas estas herejías, ¿verdad? Miren, dice, eso que estaba predicando este Hus y este Jerónimo, que Jerónimo también es ejecutado 6 meses después, todo eso es culpa de este Wycliffe. Él es el responsable, así que lo condeno post-mortem y ordena que profanen su tumba, que quemen sus huesos, que quemen sus escritos y que los tiren a un río, pensando ellos que de esta manera iban a destruir la obra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que no sabían, que estaban enfrentándose no a un hombre, no a una idea, sino que se estaban enfrentando al Señor, ¿verdad? Pues eso es en grandes rasgos la vida de estos hombres. Como digo, no vamos a entrar en demasiados detalles de carácter histórico o biográfico. Podríamos hablar semanas sobre la vida de Wycliffe. Los escritos de Wycliffe son páginas enteras solo de los títulos de los escritos de Wycliffe, ¿verdad? Pero lo que me centra hoy es: el Señor levantó a estos hombres en esa época para hacer un trabajo del cual nosotros disfrutamos hoy, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que motivó a estos hombres? ¿Qué fue al final lo que impactó sus vidas? ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres menospreciaran su propia vida, su propia integridad física, su prestigio, para obedecer a Dios? ¿Qué fue? ¿Fue un arranque de rebeldía tal vez? Pues yo me opongo, ¿y qué? Que me maten. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sería eso. Hay personas así, que se rebelan y están dispuestas a morirse por un capricho sin sentido. ¿Sería eso lo que motivó a estos hombres? Bueno, como leímos en el pasaje aquí de Filipenses, el apóstol Pablo tenía bien claro este concepto, y al parecer estos hombres también.
Cuando estos hombres, les reitero que estos hombres eran teólogos, estos hombres habían estudiado. Pero cuando ellos empiezan a conocer la profundidad de la palabra y se enfrentan con esta verdad tan grande, simple y sencillamente ellos no tienen otra alternativa que la obediencia. No hay lugar para la desobediencia. La verdad es tan grande, es tan abrumadora, es tan resplandeciente que simple y sencillamente no queda lugar para desobedecer. Tienen una comunión íntima con Dios. Pueden reconocer a Dios como no solo como creador, sino como Salvador, como Padre, como Rey, como Señor. Y teniendo esa relación de intimidad con Dios en esas facetas, ¿cómo es posible desobedecer a Dios? Si le reconocemos como Rey, si le reconocemos como Señor y como Padre. Si aún nosotros a nuestros padres o a las autoridades las obedecemos, imagínense ustedes, y cuando ellos entran en esta relación de intimidad y de conocimiento profundo de la palabra, no queda lugar. Alguien, es un dicho anónimo, o por lo menos yo no sé quién lo dijo, pero sí lo he leído, que dice: no es difícil hacer lo correcto, lo difícil es saber qué es lo correcto. Pero cuando usted sabe lo que es correcto, es difícil no hacerlo. Y estos hombres se enfrentan a esa verdad y entienden que no les queda otro camino. No les queda otro camino, porque si no estarían desobedeciendo de forma deliberada y voluntaria a Dios y se convertirían en prevaricadores. Un prevaricador es uno que sabe lo que es correcto, que tiene en su poder hacer lo correcto, que tiene la potestad de hacer lo correcto, y aún a sabiendas de las consecuencias se va para el lado contrario. Eso es un prevaricador. No nos gusta la verdad, ese es el asunto. ¿Cómo podemos imitar a estos hombres? ¿Cómo podemos ser agentes de transformación? ¿Cómo podemos, al igual que ellos, afectar el lugar donde nosotros estamos, imitando, a pesar de que eso nos represente una pérdida económica o una pérdida de prestigio, o que nos vean como personas fuera de lugar? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? ¿Verdad? Comprometiéndonos con la verdad, hermanos, con la verdad de la Escritura, en una comunión íntima con Dios, que cuando nosotros lleguemos a ese momento no podamos decirle al Señor: no hice lo que me mandaste. No sé si ya pudo notar usted que yo estoy un poquito pasado de peso, ¿verdad? Entonces a veces cuando he tenido alguna molestia, la vez pasada tuve una molestia y me dice mi esposa: anda donde el doctor. No, le dije: ya se me va a pasar. Anda donde el doctor. No. ¿Y por qué no quieres ir donde el doctor? No quiero ir, le dije, porque yo ya sé lo que me va a decir. Lo primero que me va a decir es que me ponga a dieta. Me va a quitar la carne de cerdo y me va a quitar el café y me va a quitar un montón de cosas que yo no quiero dejar. Pero en este momento yo solo lo puedo adivinar o anticipar o intuir. Entonces eso no tiene tanta autoridad en mi vida. Pero si yo voy con él y él me saca los análisis y me saca la receta y me dice: mire, usted lo que tiene que hacer es esto. Esto es lo que usted tiene que hacer. Si no lo hace, se va a morir. Entonces yo ya no puedo desobedecer a eso deliberadamente sin atenerme a las consecuencias. Ya no puedo evadirlo. Yo tengo la verdad ahí. Él me está diciendo esto. Una persona que tiene autoridad me dice: esto es lo que usted debe hacer si quiere preservar su vida. Pero yo no quiero, ¿verdad? Entonces cuando me empieza a quejar, y mi esposa me va a decir: ¿qué pasó? Es que, ¿y no el doctor te dijo que no hicieras eso? ¿No te dijo que no comieras eso? Sí, pero me duele. Pues ahora te aguantas, ¿verdad? Es decir, la consecuencia de la desobediencia está ahí.
Y muchas veces por eso nosotros no queremos enfrentarnos a la verdad de la palabra, hermanos. Porque si cada uno de nosotros tomáramos ese compromiso, este mundo no estaría como está. Afectaríamos al mundo con la palabra de Dios. Pero no queremos enfrentarnos porque eso nos va a pedir cosas que nos van a sacar de nuestra área de comodidad y no nos gusta, ¿verdad? ¿Qué tal que cuando nos enfrentemos ahí sentimos el llamado de ir a predicar? Pero es que, ay Dios, y todos mis proyectos y todo lo que yo tengo pensado. Eso es para otro, hermano. No todos son evangelistas y no todos son maestros. Ahí hay otros que están llamados a eso. Que el Señor les bendiga, yo les voy a dar una ofrenda, ¿verdad? No queremos salir de nuestra zona de comodidad. Y cuando nos enfrentemos a la palabra, no nos va a quedar otra salida ni otra alternativa que la obediencia incondicional a la palabra de Dios. Quisiera yo que meditáramos en esto porque realmente ver la historia puede ser interesante, pero si nosotros no podemos aprender y practicar algo de eso hoy, todos estamos llamados a eso, hermano, pero no todos vamos a ser como estos grandes hombres. Probablemente no, probablemente ni siquiera ellos pensaron un día en que iban a ser recordados por lo que hicieron. Es muy probable, con la humildad que estos hombres tenían, que ni siquiera hayan pensado en que iban a trascender de la manera que lo hicieron. Pero el llamado es para todos, hermanos. 3 cosas quisiera yo que notáramos sobre estos hombres el día de hoy. Uno es una vida de íntima comunión con Dios. En la vida de íntima comunión con Dios, el diario vivir, el tiempo a solas con Dios. Si cada uno de nosotros tenemos ese tiempo a solas con Dios, donde oramos, donde tratamos de escuchar lo que Él tiene que decirnos cada día, y si al día siguiente nosotros nos reuniéramos con Él, digamos, estoy hablando así en términos, digamos, sí, materiales, ¿verdad? Y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos diría el Señor. Bien, Señor, gracias. Y lo que te dije que hicieras ayer, lo hiciste. Ay, es que fíjate que... No sé si le ha pasado a ustedes con los patojos por lo regular, ¿verdad? Hiciste lo que te dije que hicieras. Es que tuve que hacer tal cosa, ¿verdad? Es que tuve que hacer tal otra. Excusas. Pero con el Señor sería mucho más complicado, porque si nosotros conocemos la verdad de Él y la relación con Él, es imposible que nosotros le dijéramos eso, ¿verdad? Entonces, la vida íntima de comunión con Dios que estos hombres llegaron a tener, y que fue lo que hizo que ellos menospreciaran sus propias vidas, les dio la oportunidad de ver más allá. Quisiera que leyéramos Romanos 8:18. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto, aquí está hablando el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora bien, ¿cómo es que un hombre como Pablo, cómo es que un hombre como Wycliffe, un hombre como Hus, pueden acceder a entender esto? Porque en la medida que nosotros entendemos que la gloria venidera no es comparable con lo que tenemos aquí, en esa medida nos vamos a desprender de las cosas terrenales. En esa medida vamos a menospreciar las cosas del mundo y vamos a buscar
esa gloria venidera. Y vamos a tener en poco el sufrimiento que aquí podamos experimentar, los desprecios, la exclusión, el rechazo, la pérdida de bienes materiales. Pero esta visión solo es posible en la medida que nosotros vivimos en intimidad con el Señor. Y esa intimidad es, ahora vamos al punto segundo, a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Si quieren, no tengan pena, no lo busquen, yo lo voy a leer aquí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, los que han tenido, pues todos los que han tenido niños, bebés, o que han visto cómo un niño pequeño, un niño de pecho, busca con gran ansiedad el alimento que su madre puede darle. Y de esa manera nos ilustra el apóstol Pedro que ese debe ser el deseo que nosotros debemos profesar por la palabra de Dios. Y es posible que cada día que nos vayamos comprometiendo, vayamos cambiando algunas cosas en nuestra vida. Algunos de ustedes conocieron aquí a un joven Mario Estrada. ¿Quién lo conoció? Sí. Yo me lo acabo de encontrar en el CETECA. Él es ingeniero, es un tipo bastante inteligente, ganó unas becas para ir a estudiar matemática y total, pero lo dejó todo. Ahora está estudiando para dedicarse a predicar la palabra del Señor. Un hombre que tiene un futuro prometedor en lo económico, en el campo profesional. Él podría destacarse, puede destacarse, se ha destacado. Pero a medida que él ha profundizado su relación con Dios y ha entrado a la palabra, ha ido cambiando sus prioridades. Y de eso se trata, hermanos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Verdad? ¿O nos gusta solo el Jesús de domingo? ¿Verdad? Allá está Jesús el domingo en la iglesia. Ahí voy a ir a llenar mi tanque pura gasolinera para que me aguante el resto de la semana, y el otro domingo vengo otra vez ya a que me vuelvan a llenar otra vez, ¿verdad? No, esto es un crecer constante, hermanos, una vida constante. El Señor me ha permitido ir buscando de su palabra cada vez, y cada vez que usted va encontrando algo, va encontrando unas delicias ahí en la palabra. Y cuando usted siente se le pasa una hora, y cuando usted siente se le pasan 2 horas, y cuando usted siente son las 11 de la noche y las 12 de la noche, y usted no puede despegarse, ¿verdad? Y usted empieza a encontrar deleite, como dice la palabra allá en el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto fue lo que estos hombres experimentaron, y esto es con lo que yo quiero quedarme, ¿verdad? Cómo estos hombres llegaron a hacer lo que hicieron es por una íntima comunión con Dios diaria. La íntima comunión y el amor por la palabra no dejan lugar a la desobediencia, hermanos. Simplemente cuando nosotros nos metemos a ese riel, ya no hay salida. Obedecemos o obedecemos, pero en ese momento ya el obedecer se vuelve placentero, ya no es a regañadientes, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a ir a la actividad evangelística porque los hermanos ahí hay que acuerpar, son poquitos y yo por eso voy a ir, ¿verdad? Nuestras prioridades deben ir cambiando, hermanos, ¿verdad? Ciertamente como padres de familia tenemos responsabilidades que el Señor nos ha impuesto, pero nuestras prioridades, tal como la de estos hombres, deben ir cambiando al extremo de menospreciar sus propias vidas por obedecer el mandato de Dios.
La vida de testimonio surge sobre la base de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No de un compromiso social o de un compromiso en la iglesia, que van a decir en la iglesia. No, nuestro testimonio tiene que ser producto de una genuina e íntima, diaria, cotidiana relación con Dios. Damos gracias al Señor que Él levantó siervos en aquella época oscura para que nosotros hoy tengamos esta libertad de congregarnos, de escuchar la palabra del Señor en nuestro propio idioma, de tener una Biblia para leerla. Ellos no lo tenían, pero el Señor permitió que estos hombres ofrendaran sus vidas para que nosotros sí pudiéramos tenerlas. ¿Qué pensarían ellos después del sacrificio? ¿Qué pensarían ellos después de la persecución que sufrieron y nos vieran ahora nosotros aquí tan cómodos? ¿Qué creen ustedes que pensarían? ¿Verdad? Y ustedes ya conocen la palabra. Sí, ¿y ustedes y qué están haciendo aquí sentados? ¿Verdad? No, es que fíjense que hay que ir a predicar. Estos hombres se dedicaron a predicar. Los valdenses y los cusitas formaron una base que cuando surge el movimiento reformador en la época de Lutero son las primeras corrientes que se adhieren al movimiento reformador, que habían permanecido por siglos predicando clandestinamente la palabra en todas las regiones de Europa del Norte y Europa Central. Permanecieron. La iglesia valdense para finales del siglo XV se calculaba que tenía más de 80,000 miembros dispersos en Europa, clandestinos por supuesto, ¿verdad? Predicación de la palabra. ¿Qué pensarían ellos después de toda la persecución, de todos los sacrificios que hicieron y ver que de alguna manera nos hemos acomodado, hermanos? ¿Verdad? Es tiempo de cambiar las prioridades. Es tiempo de volver a la palabra como nuestro principal alimento y de volver a una comunión con Dios personal, íntima y diaria. Esa es para mí la enseñanza que nos dejan estos hombres. Y si nosotros queremos también de alguna manera honrar un poco su legado, debemos atrevernos, hermanos, debemos atrevernos a hablar, a hacer esas voces disonantes ahí en esta sociedad que ahora se denomina poscristiana, una sociedad amoral, es decir, que se abstrae de todo concepto de moralidad, ¿verdad? Una sociedad que nos considera caducos, que nos considera anacrónicos, que nos considera fuera de lugar. ¿Estamos dispuestos nosotros a eso? ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir ese rechazo? ¿Estamos dispuestos a quizá poner en riesgo nuestro empleo, poner en riesgo una relación de negocios? ¿Estamos dispuestos a sufrir ese vituperio por el Evangelio de Cristo? Roguemos al Señor porque sea así, hermanos, que nuestras prioridades cambien y que proclamemos la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque podemos conmemorar ahora 500 años de la reforma que nos proveyó, Señor, de una doctrina sana, de una doctrina bíblica que nos permite conocerte, que nos permite saber que tú moriste en la cruz para darnos vida y perdón de pecados. Gracias, Señor, porque tú levantaste hombres fieles que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida, su prestigio, su integridad física, enfrentándose al mayor poder de aquella época, Señor, al mayor poder terrenal de aquella época, para que ahora nosotros podamos gozar de estas bendiciones. Pero también permite, Señor, que nosotros nos comprometamos. Permite, Señor, que nosotros establezcamos bien nuestras prioridades para servirte, para avanzar en tu reino, Señor. Permite que honremos esos sacrificios
dedicando también nuestras vidas y estando dispuestos a sufrir como aquellos hombres por tu palabra, no negando tu palabra, para que tú no nos niegues también, Señor, cuando venga tu reino. Padre Celestial, ayúdanos a tener una comunión íntima contigo. Ayúdanos, Señor, a tener cada día un deseo mayor por conocer los tesoros escondidos en tu palabra. Bendito seas nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre del cual pedimos todo. Amén. Gracias, hermanos.